Buenas tardes, colegas. Сегодня мы Hoy continuamos разговор о nuestra Юрии Олеша conversación sobre Yuri в Olesa. продолжении позапрошлой лекции. Continuamos la Э, conferencia de la vez pasada Я начну y voy a лекцию, comenzar allí страницы por номер donde estábamos la vez 237. pasada, pero quisiera decir lo siguiente. Некоторые невозможности La vez pasada, перечислить debido сейчас a перед слушателями, problemas и técnicos, мне в качестве no podía mostrar посредника algunas cosas. Ahora podemos появился ver писатель, о котором я читал лекцию. Но esta сегодня imagen, этот pero знакомый hoy, para писатель, variar un poco, э, является recordando юбилейной la номер fecha de este лекции, año, посвященной el Юрию aniversario al que está Олешу, dedicada mi я conferencia, представляю слушателям presento en la автора pantalla la mención упоминание о de un acontecimiento важном tan событии, importante как como es la празднование celebración del 200-летия tricentésimo нашего aniversario de nuestra университета, universidad, преподавателем которого a la que tengo el имел honor de честь pertenecer быть и которую я имел честь y возглавить en la que как estudié en su руководство momento. Государственного Voy a университета. И recordar напомню, что он que esta universidad первоначально учрежден fue не на instaurada por территории Pedro I el сокращенных Grande университетов и como una российской universidad de академии la наук Academia de Ciencias rusa en 1722 году. 1724. Но, тем не менее, в Posteriormente, течение durante un largo нескольких periodo de периода tiempo, во времени lamentablemente, a lo largo del столетия siglo XVIII, функционировала no некоторая siempre funcionó con политика regularidad, или hubo политические intervalos степени. Порой вообще существовал y семинарию, которая en шла algún momento se fundó el 4 лет. seminario que Но потом, preparaba a в profesores, pero en 1915 году, 1815, благодаря gracias a los инициативе esfuerzos Сергея Семеновича de Уварова, quien, которому и a quien памятник se le instaló un в проведении monumento торжеств был установлен перед входом в наш y университет al lado de nuestra ленинский universidad. En памятник,1819, теперь опять обрел la свой universidad recuperó статус su и estatus y после desde того, entonces как успешно трудится и trabaja y развивается. funciona В честь этого exitosamente. события Y con motivo de esta efeméride, вспоминаем que es un placer recordar durante и este año, сегодняшнюю vamos a рассказ. ver la Ну, imagen que а tenemos мы en la pantalla. вернемся к Y теме nosotros звучания volvemos конференции. al tema de nuestra Сегодня conferencia, al escritor Yuri Olesha, я en la напомню, что ocasión del 125 я aniversario de este escritor. рассказывал о Estaba hablando личности этого de este писателя, escritor которая оказалась que se центром vio en el всего centro жизненного торжества de su obra, э, porque el Алеши. carácter de Olesha, О чем бы он ни начинал de qué писать, estaba soñando, en qué всегда estaba он soñando escribir, возвращался siempre к самому volvía a себе. sí И mismo. Por поэтому consiguiente, en las obras de стремление Olesha, Алеши мы видим a часто menudo имитируя vemos las mismas образы imágenes, los и mismos temas мотивы, recurrentes, которые los mismos motivos постоянно перекликаются с que его дневниковыми están записями, en diálogo, воспоминаниями repercuten con своими sus diarios, con sus писателями. memorias, Изучить его как y todo писателя eso constituye un eje надо, de как su actividad, многие de su obra, писатели его поколения, igual que статьи muchos неоромантиков, escritores модернистов, modernistas. было принято то, что Estaba язык creando lo que творчества se llama vida в y arte, э, совмещении compatibilizaba, unía la жизни vida в y su литературной creación literaria деятельности э, при y себя asumía черты los некоторого rasgos de algunos tipos de изоляционизма, personalidad своего рода маски,
el rol que está interpretando y viviendo el autor. Olesha tuvo varios papeles, varios roles, y algunos de ellos serán mencionados durante esta conferencia. Recordemos que para Olesha el arte y las obras de arte es todo lo más importante de su vida. Y muchas veces lo veían como una persona que encontraba lo maravilloso, lo increíble en la realidad, en el día a día, en la cotidianidad. Encontraba algo inesperado y muy importante como efecto estético muy valioso. Y la capacidad de esta visión inesperada, la capacidad de encontrar palabras, de ponerle palabras y saber describir esta visión tan maravillosa y compartirla con la gente, regalarla. Era una tarea muy importante para él. Por consiguiente, el escritor siempre intentaba hacerlo. La imagen estas imágenes aparecen en momentos distintos. Podía ser un científico. Por ejemplo, recordemos el cuento de los tres gordinflones, pero podía ser también una figura que asusta en la novela Invidia. El inventor de la máquina feria, que no se entiende si existe la imaginación del que la inventó o si existe en realidad, porque es capaz de destruir el mundo en su totalidad. Es organizador de un complot, y la posibilidad de su existencia en la nueva sociedad, cuyo testigo fue Olesha, fue un problema muy importante para el escritor. Se conservarán, persistirán los sentimientos de antes, las pasiones de antes en la nueva sociedad. Su existencia parecía inevitable y necesario al escritor. El hombre debe sentir. Si un hombre no siente, si una persona no siente, se convierte en una máquina. Y este peligro es el que se percibe en la novela Envidia. Y Olesha, este caballero, como portador de las pasiones que surgían recurrentemente en la literatura, como la envidia, es el sentimiento de la sociedad, del complot. Y el propio Lesha también tampoco era ajeno a esta propiedad psicológica. Y en los diálogos vemos una apología de la envidia como un sentimiento que incluso le parecía útil. La vez pasada les dije que Alesha sentía mucho interés por la imagen del mendigo y distinguía dos tipos de mendicidad.
mendigo psicológico que carece de la propiedad, que comienza a pedir limosna, a mendigar en su entorno, y también la mendicidad material. Olesha descubre y describe también lo que es la verdadera mendicidad, es la libertad de lo material, de los aspectos materiales de la vida. Y se enfoca en lo espiritual, en la espiritualidad de libertad de la vida. Y él propio, según se decía, no se liberó del todo de su unión, su vínculo con la propiedad, porque una persona no puede vivir físicamente ajeno a este proceso, pero la figura de Olesha es bastante contradictoria y tal y como lo dije la vez pasada, estos rasgos que he mencionado en el título de la conferencia como centrales aparecen en sus diarios, donde se habla de cómo se ponía en práctica esta idea de mendicidad, de ser mendigo. Escribe, vamos a ver la cita. Yo caí tan bajo, escribe él, que no me costaba nada acercarme a cualquier conocido en la calle y pedirle 3 rublos, lo cual era suficiente para tomar una copa. Por ejemplo, tomar cerveza en una cervecería de mala muerte. Y hay que destacar que pedía sin descaro, todo lo contrario. Trataba de ser sencillo y modesto. Y lograba hacerlo siendo actor como era. Además, era refinadamente sencillo. Al darme 10 rublos, el conocido se iba y yo entendía que esta persona no se sentía cómoda. En una ocasión encontré a un representante del mundo del teatro al que le pedí 10 rublos y como este señor, este pilar ataviado con un abrigo de pieles, resultó ser escrupuloso, inesperadamente me hice poseedor de 25 rublos y al marcharme di una vuelta y vi que me estaba mirando. Seguramente estaría pensando que podían pasar estas cosas con una persona famoso, un escritor, y se enganchó a la bebida y pide limosna. Me di cuenta de que no simplemente me saludó con la cabeza, sino que lo hizo tratando de darme una lección. Está bien, te voy a saludar, pero igual vas a ir y emborracharse. Y yo le dije lo que le decía a todos quienes me prestaban dinero, que estoy escribiendo una pieza, una obra teatral increíble que va a tener mucho éxito. Y este fue un director muy famoso, laureado con el premio Stalin. Las circunstancias y con placer describía Olesha en su diario
estas situaciones, esta clase de situaciones. Vemos que crea, podríamos decir, un episodio, está armando un episodio teatral a partir de todo eso. Dirigirse para pedir dinero es interpretado, es vivido por Alesha como una performance, como una obra teatral. Aquí se mezclan en realidad la característica, la situación de una persona que ya es un mendigo, pero al mismo tiempo siente su exclusividad y algo de envidia con respecto a su conocido. Es una combinación muy complicada de sentimientos. Y ahora es muy importante, un problema muy importante al que debemos referirnos, el del que debemos hablar, es el problema que surge en el centro de cada obra de Olesha. El eje en torno al que se construyen la mayoría de sus textos es el problema de las relaciones amorosas y la experiencia personal de vivencias íntimas forman la base de casi todas sus obras y se desarrolla un argumento parecido en estas obras del que hablaremos más adelante. Olesha, durante toda su vida, sintió complejos psicológicos. Probablemente eso se debía a su aspecto no muy imponente, no muy presentable, las dificultades para conocer a las mujeres y debido a que no siempre lograba reciprocidad. Al mismo tiempo, este problema era muy importante para él. Vamos a ver una cita. Y escribe de eso en sus diarios. Olesha sufre celos con respecto a sus rivales más exitosos, lo cual surgió en varias ocasiones en su vida, y también el sentimiento platónico y anhelo erótico, cariño y desprecio hacia las mujeres. Lo vemos constantemente tanto en los diarios de Olesha, en las memorias de Olesha, como en lo que están sufriendo de manera muy contradictoria sus protagonistas. Las mujeres pueden ser representadas como una amiga sincera, como pasa con Zook en Los Tres Gordinflones, como le llamaba el protagonista a sus amadas, o puede ser representada como una muñeca de aire, que es un premio, supone un premio. Zook también es al mismo tiempo una niña y una muñeca. Y todo esto está presente tanto en las obras de Olesha como en sus diarios y memorias.
por ejemplo, escribe lo siguiente: estoy abrumado por un anhelo físico de intimidad con una mujer. Necesito ahora un contacto íntimo frecuente con mujeres guapas, increíbles, fantásticas, con mujeres del tipo que me gusta, que prefiero. No lo tengo y no puedo tomar al mismo tiempo una decisión firme de no ceder ante pensamientos eróticos, desplazarlos con pensamientos del trabajo o la disciplina. De esta manera se cierra el círculo vicioso. Gloria, fama, éxito alcanzado, lógicamente, en mi imaginación, se une a toda una serie de bienes materiales, incluido el amor fácil. En efecto, este círculo vicioso era para Alesha una fuente de sufrimiento y no escribía mucho y tardaba mucho en concluir, en completar sus obras, introduciendo cambios, correcciones, deteniéndose en algunos fragmentos. Todo eso suponía una contradicción psicológica para el escritor. Para él tuvo una gran importante el encuentro con varias mujeres que describe en sus obras. En primer lugar, estamos hablando de las tres hermanas Sok, jóvenes, mujeres jóvenes. Fueron las tres hijas de un músico checo, Sok, que vivía en Odessa. Y ya sabemos, este apellido lo usó como el nombre para la protagonista de su novela Los Tres Gordinflones, su novela cuento. La mayor de las hermanas, Lidia, se casó con el poeta Eduard Bagrinsky, amigo de juventud de Olesha, y formaban parte de los mismos círculos literarios como La Lámpara Verde y otros. Olesha estaba enamorado de la menor de las hermanas, Serafima. Sin embargo, el destino quiso que posteriormente se casara con la hermana de en medio. Y vamos a hablar con más detalle de esta historia. El amor, el romance entre Olesha y Serafima, o Sima, como la llamaban en el seno de su familia, comenzó en Odessa. Posteriormente se trasladaron a Kharkov y vivieron juntos durante algún tiempo. Fue el periodo de la felicidad romántica, que no duró mucho, que fue muy breve, porque Serafima era muy enamoradiza, volátil, y siempre tuvo también una gran importancia lo que es la situación económica, el bienestar económico en la sociedad. En Kharkov
por algún tiempo dejó a Olesha вышел соезд y se unió a un поэтов, protector de poetas который jóvenes заботился о que интендантской части. en И в этот este второй период periodo de tanta hambre, es el año французская революция, это 1921, время el общего tiempo, los tiempos социализма, cuando había una но hambruna en todo el país, tenía нужно было acceso к a los продовольствию alimentos и y решал задачи recibía именно raciones de alimentos населения. buenos y podía comprar Олеша también с prendas, облегчением переживал artículos buenos. содействие Ulesha sufría mucho для того, y чтобы trataba de recuperar сохранить a Serafima, le родные ayudaban места. sus amigos, los Часть poetas de армии тоже Odessa, переехали тогда в Харьков, в частности, Катай. y como И в resultado, результате Serafima Серафима regresó вернулась, при этом захватив с собой помимо trayendo muchos alimentos, trayendo продовольственной consigo muchos помощи, alimentos, mucha которую успел ropa за это время преподнести que le Олеша. había regalado su adorador. Олеша совершенно Olesha, точно и его друзья tal y como veían sus совершенно amigos, спокойно воспользовались всем этим utilizó и todo este festín que se hizo posible gracias a lo que traía su amada. нравы вообще в этом круге Y подготовки las слова relaciones произведения. eran И bastante libres y no многие se sufría переживали за mucho тяжелейшие debido зимы, но оказалось, что это a было случайно a происходит las именно infidelidades, pero так, resultó que no era наконец, casual, porque окончательно finalmente уже se знал, что despidió я de él поэтому Владимира Махмута, definitivamente casándose который con un poeta, Vladimir Mahmut, к этому que времени ya era уже был bastante известным famoso писателем, а y во durante la время guerra гражданской civil войны он, приняв tomó el lado de характеристики los стороны большевиков, bolcheviques продвинулся y и в avanzó en plan, административном плане. ascendió В en это plan время он сделал, administrativo, отделом se сельского encargó de una хозяйства, agencia de telégrafo затем de Rusia, se puso al более frente популярных y издательств, posteriormente de editoriales где conocidas. это издательство базировалось Y в Serafima se fue Московской. junto con él. Олеж Olesha la siguió a уехал опять в Moscú, Москву и intentó пытался вернуться. recuperarla Далее разворачивалась довольно драматическая y la historia история. fue muy Автор, romántica. который как человек El внешне esposo de Serafima tenía оружия, armas personales впрочем, в течение во время y гражданской durante войны la guerra había quedado поляк manco en las batallas и знал толк в y bueno, пользовании estaba al он tanto de la situación y рисковал amenazó con убить matar кого-либо из a alguno de людей los Горбунова, dos а потом сам покончит жизнь самоубийством, если они si volvían a согласятся. И в unirse. результате Y por lo Серафима tanto остался сам, Serafima se а quedó Олеша con su esposo y Olesha продолжал siguió страдать и sufriendo. переживать. Sus В общем-то, sentimientos, по отношению tanto con к respecto a Серафиме Serafima, можно видеть по его pueden, переписке, hacia Serafima, прежде написанной pueden русским observarse en автором. su И correspondencia. я сразу расскажу о том, как складывались его жизненные Posteriormente, su динамики. vida personal fue la Серафима siguiente: Serafima всего Sok была fue esposa de жената Narbut до hasta 1948 когда он 1935 был арестован и y entonces при этом cuando fue fusilado,
Y cuando trató de descubrir la suerte del destino de su esposo, la acompañó su hermana mayor, que ya era viuda, во время этого визита la acompañó durante esta visita в al Монголию, Ministerio del она Interior так пылко y al ощетинила parecer себя, что se portaba de tal 27 manera que fue detenida вдова y Lidia Серафим изгнала поэта, а не Серафима, вдова, жена врага народа. durante mucho Прежде чем tiempo это estuvo сильно desterrada por su сломало comportamiento, habiendo Серафиму, sido то detenida, еще y несколько раз Serafima в частности, в en 1552 году она 1956 вышла замуж за известного se стихотворителя casó, Ивана Борисовича Шкловского, с которым она прожила se casó la última 24 vez года. con su Конечно, она esposo. так и не вернулась, Lógicamente no но regresó, странные взаимоотношения между ними pero продолжились esta и situación, esta перешли relación в continuó воспоминания разных почитателей. y А Olesha, вечером según sus прикатил Шкловский, conocidos, iba a casa de los Shklovsky заявляя, что пришел diciendo que venía a к ver a Серафиме. Serafima. Виктор Борисович скрывался Su в esposo Ижевске, se alejaba, se encerraba en otro cuarto para no после molestar. обычно Y бурных después отношений Олеша de un diálogo, уходил с определенной суммой денег, Olesha se а iba Серафима y старалась его Serafima limpiaba las lágrimas. знакомить. Э, En aquel periodo, Когда cuando Серафим Serafima попал к se нам, fue a vivir con Narvut, Олеша переживал и Olesha другой estaba viviendo otro брак, enamoramiento который он надеялся con el вытеснить cual свои esperaba чувства по desplazar sus отношению sentimientos к hacia Serafima. Серафиме. Он Encontró встретил a una chica joven, Валентину Гюнзайфер. Valentina Вот Meze. фотография Валентины Гюнзайфер. Здесь она Aquí, уже, вот написано, здесь она уже aquí la взрослая vemos дама. Тогда siendo она adulta, была una señora adulta. подростком. Entonces era, y en aquella época era casi adolescente. Vio a una chica que estaba leyendo un libro de cuentos de Andersen y le gustó tanto esta joven que le dijo que escribiría un cuento para ella, un cuento mucho mejor y mucho más interesante. Y cuando ella creciera, se convertiría en su esposo. Olesha escribió un cuento которая должна была быть посвящена que iba a ser dedicado a ella y fueron los tres gordinflones, el cuento escrito en 1924. Y поначалу она inicialmente no se publicó, no, первоначально она была se publicó solo en в а 1928. зависть уже Cuando después de известен. И publicar La это envidia, еще один Elisha ya era muy famoso y las editoriales фотография. publicaban con mucho gusto sus obras. Валентина Гринзайфер Y Valentina выросла, Gimsa но creció, постоянно общалась, estaba en советовалась contacto con Olesha, его друзьями-писателями, жили по соседству. Она не стала pero женой ella Олеши, no fue а mujer de предпочла Olesha, ему его более молодого э, prefirió a приятеля, un amigo más joven, Евгения Петровича a Катаева, Kataev, который более известен под al псевдонимом que se Петрова, conoce и más который como Petrov, вместе con el с seudónimo, писателем Ильфом написал замечательные стилистические y quien романы escribió la «Нация» obra и «Бабы-Яга». satírica Las doce sillas y Нельзя сказать, что Евгению Петрову очень повезло, что он El женился. toro de oro. Э,
стала прототипом одновременно двух героинь его Y esta mujer романа fue «Анастасия». Именно prototipo Элышев de был dos protagonistas, производителем de dos obras de фотографий, Olesha. конечно, далеко не симпатичных. Будучи Ella хороша era и guapa, не sabía atraer a los фотогеничной, hombres она была очень y склонна к наряду, украшений, э, le которая importaba mucho el проявлялась в lujo количестве. Переписка ее y с мужем, su к сожалению, correspondencia con su печальная. esposo es Чтение bastante письма, triste. особенно письма Петрова, Deja el becerro de oro, sí. Ujú. времен войны, когда он был Cuando военнослужащим, era corresponsal militar, постоянно был на фронте, cuando estaba en el frente, возвращаясь с фронта, он погиб в авиационной катастрофе. pereció en una catástrofe Он постоянно пишет, y le что escribía a su esposa преподаватели pidiendo ограничить свои que запросы limitara sus demandas такой del трудности dinero en esta жизни. época tan difícil para todos. Возросшие Era imposible vivir con tantos, permitirse tantos lujos en esta época tan difícil, tan dura. между тем, вот такого Y рода este tipo de mujeres, женщины como в Serafima конце Stock y концов como в Valentina Berzai, э, видимо, принадлежали как раз к тому типу son las опубликованных mujeres elegidas, adoradas Олеша и por Петрова. Olesha, tal y como escribe. Но они Pero все ellas шли вслед его глубокому no le но correspondían en sus sentimientos, aunque en realidad su vida familiar fue благополучно. bastante buena Когда он страдал от cuando sufría гипертофии su и separación de мечтал Serafima мечтать о любви, y de э, Valentina. его утешала сестра La из hermana концов, Ольга de medio de Александровна, las которая hermanas к Zoc, этому времени уже была que замужем había estado один раз и casada, была замужем две primeras раза. nupcias, И, tenía un hijo, и y ella эти lo утешения были consolaba столь y era una сердечными, persona de buen corazón преданность столь неустанная была, столь чиста, что y tan Олеша fiel, resultó ser временами tan fiel que передавал Alesha acabó casándose con ella до y смерти hasta Олеши su молитв, muerte в течение которых Ольга Густавовна пыталась hizo lo posible, en primer lugar, во-первых, создавать для своего мужа para crear более las condiciones комфортные lo más условия для cómodas, творчества, а confortables во-вторых, posibles, оберегала lo его protegía литературный архив и его y protegía su манускрипты, herencia после смерти Олеши literaria, Густавовны, que se conservó и gracias a ella, выносила y довольно hacía простой frente a su carácter скажем, caprichoso косmoполитической y nada части fácil de su э, esposo, que muchas и до veces сих пор остается era для cruel, этих муж. injustamente cruel Взаимоотношения de su были esposo. довольно La странными. relación era bastante Например, enigmática. Su сын sobrino, el сын hijo de Bagritsky, Рыкорницкого в дневнике записывал, escribía что que este бракосочетание matrimonio era пара digno достойна была бы быть изображена de ser в типографии representado Шекспира. en una de las Действительно, tragedias de это Shakespeare. отношение La не имеет ничего relación no era достоинства ajena a las зависти. pasiones И это было потому, shakespearianas. как эти Y para эти ver cómo взаимоотношения esta relación amorosa отразились impactó en la в obra del конечном-то, pintor, del escritor, странном perdón. поведении его героя,
Sería útil ver, consultar su correspondencia. Las cartas de Olesha Лучше сохранились в его se архиве, conservan так hasta называемом. hoy día Письма Олеши en su сохранились archivo, в hay numerosas архиве, и cartas en su совершенно archivo. мало, немного очень, так убережено, Algunas fueron старались publicadas. документировать. Э, Вот Veamos la почему carta a Serafima Серафима после ее разговора с después Исааком de que se hubiera marchado para unirse con Narbut, даст lleno de обещание. amor, de sufrimiento, Милая angustia. Симыч, мне очень хочется тебя Querida увидеть. Sima, tengo ganas de 7 месяцев verte. я тебя не видел. Llevo siete До меня meses sin доходили ti. Solo слухи, llegaban algunos ты rumores de ti. понимаешь, Entenderás ты lo видишь, interesante que sería para mí и verte ты, ahora. как ты ¿Cómo выглядишь, eres? как ¿Cómo одета. estás Много vestida? воды Ha утекло, pasado mucho tiempo, многое han cambiado muchas изменилось. cosas. А я Y yo ni даже siquiera he слова oído tu не voz услышал. durante Это ужасно. 7 largos meses. Trato de reconocerte trato de conocer y no logro el número de tu teléfono. Recuerdo que tu cumpleaños es el día 1 de junio de Помню еще estilo одну viejo. чудесную Y дату. recuerdo una fecha Это казахский. maravillosa que seguramente Что habrás очень olvidado. важно, Eso no важно es твое importante. самочувствие, Lo importante es cómo te здоровье, о sientes, tu котором salud, я que me очень preocupa забочусь. mucho, tus Твоей vestidos, tus порядке, твоей simpatías. симпатии. Quisiera Это estar al tanto de позволит todo довериться знать, eso, без всяких sin вопросов, тягостей. sufrimiento, Ты sin все-таки теперь для pasiones, de меня manera muy самый sencillo, дорогой, самый близкий como un друг. camarada. Tú Разлука с тобой eres para mí, incluso ahora, la боль. persona Я más знаю. cercana, más Поэтому querida. очень La прошу тебя separación de ti написать ha sido un письма gran duelo, этой gran dolor твоей para mí. записки. Por eso te Мягко pido, и нежно no поцелуй. dejes esta nota sin Совсем иначе atención. звучит Te письмо beso y невесте beso от cariñosamente tu Исаака. mano. Es totalmente diferente, Провожающее es la его carta que послание. escribe a su novia, a То su есть в prometida, этом письме en la que la ему не invita a содержится Moscú. прохождение, De hecho, es ofrecerle que se case con él. Es la carta en que lo hace. очень скучно без вас. Olga, Меня никто не eh, eh, интересует. la he hecho Без mucho вас de menos, no me ужасно interesa a скучно nadie. и одиноко. Nosotros Без tenemos вас una relación muy я especial. теряюсь Estoy о том, pensando что en el хочется. presente, Я en lo думаю que deseo. только о Pienso вас. solo en Милая, nosotros, дорогая. querida. Todo lo Все demás остальное неважно. no me Какая-то importa. дата, Voy a alguna цифры, parte, estoy en даты, alguna какой-то parte, риск. veo a Я alguien думаю, это de пока, momento. пока приедет Оля. eh, Напишу вам lo hago hasta que код venga Olga. квартиры. Светло, Y только где-то под полом solamente шевелятся debajo del и suelo oigo беспокоятся. raspar a Все una заделано rata. No se каким-то preocupe, алебастровым todo плетением. está Черт его знает. Может, cerrado, cubierto de будет alabastro y eso, quién здесь sabe. Y la какие-то rata детали, es solo para crear un ambiente возможно, más acogedor. Y заметивших это podemos ver кто-нибудь que из también вас, hay э, cierta astucia, те, кто читали porque quienes habrán leído las бесконечные obras de письма Olesha se из Касабlanки, acordarán посвященные de lo que дымящейся escribe sobre Руси, una rata que está страшный рассказ raspando, dando mucho Иова, miedo. где Cuando un умирающий hombre человек moribundo, enfermo, постоянно слышит oye esa дымящуюся Русь, rata которая, собственно, que se превращается в convierte страшное чудовище. en la imagen que acaba matándolo, Э, Olusha.
He oído una noticia horrible sobre usted. Se tiñó el pelo. ¡Qué horror! Ahora tiene ese pelo decolorado con agua oxigenada. Horrible, asqueroso, amarillo. Hola, si es así, usted es una estúpida. Seguramente Musha la dejó fea a propósito, adrede. Dios mío, ¿cómo puede ser? Ni siquiera me pidió consejo. No se le ocurra volver a teñirse el pelo. La desprecio. Niña de provincia de Odessa, cuando venga, arrancaré su pelo de pollo. Me imagino que asquerosa es, sin pelo, con su pelo ralo y amarillento. ¿Qué hay de nuevo en Moscú? Me enamoré de una camarera en nuestro bar del Palacio del Trabajo. Anda llevando una bandeja con vasos, me mira y los vasos cantan del amor. Su nombre es Nura. Ella es mucho más guapa que usted. Lleva un pañuelo, una bata como la que llevan todas las porteras, medias de color beige. Valia Grunzait pasó ayer y Valia Grunzait es la amante de Odessa. Pasó junto a las ventanas de Milnikov, muy blanca, seguramente empolvada, pasó sin mirarme. Estaba mirando hacia el cielo, no sonreía, pero como le daba la gana sonreír, se formó un hoyuelo en su mejilla. Seguramente, sin duda alguna, es mucho mejor que usted. Pero todo eso es mentira. Usted es la más querida. Usted cuesta 1.200 rublos. Haga las maletas. Esté preparada para partir en cualquier momento. A orillas del río Moscova está la estación de Briansk, parecida a una ceca o azucarero. Y una bonita mañana iré a esta estación para recibir a mi querida Olga Gustavovna, mi querida amiga, hola, la amiga Espere, espere que la avise, niña. Espero sus tontas cartas y de recuerdos a su papá, músico, cuya cabeza parece una moneda de plata. Dulce, 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 querida, adiós, la beso en la frente y en las cejas. Su Jorge, aquí hay cumplidos, pero también hay bromas y todo este texto está balanceando entre insultos y brutalidad y un flirteo cariñoso e incluso admiración. Una manera tan especial de Olesha. Aquí se siente claramente que este texto se parece a los textos en lo que escribe de sus amores, sus protagonistas. Lo atraía. Olga Gustavovna se lo permitía todo. Y de ahí en adelante fue su fiel y sufrida amiga y asesora y ayudante. Y para conocer su actitud hacia su marido hay que leer sus cartas. Por ejemplo, la carta que escribió un año antes de su muerte. Siempre debes recordar que tú eres el mejor de los mejores. Tu estética y tu forma de escribir está iluminada de una luz natural. No se puede dudar de él.
y reconocerlo tampoco. ¿Qué te digo? Tú mismo lo sabes todo muy bien. Recibí dos cartas de Shklovsky. Escribe de ti. Curar seguramente tiene lugar, tiene en cuenta el vodka. Curar a este hombre podría un golpe de fortuna y este círculo en el que se ha encerrado, pero este hombre todavía tiene fuerzas. Con lo primero no estoy de acuerdo. Tú, eh, tú tienes todas las páginas, cualquier página tuya es una fortuna, pero yo me preocupo. Seguramente comerás mal y te echo mucho de menos. Beso tu vigorosa frente. Estos sentimientos tan contradictorios con la esposa aparecen muchas veces en un mismo texto de Olesha. Eh, Así, en 1927, eh, cuando Olesha estaba terminando la envidia, escribe, no he recibido ninguna carta tuya porque tú te confundes. Y tú te me imaginas que estoy rodeado de jóvenes, pero cuando una vez completada la novela, me voy a rodear de chicas. Y yo te imagino vieja, delgada, sucia, flaca, pero probablemente ya has vuelto a ponerte agradable, una dama de Tiziano, y me has engañado. Me dijiste que Sima te debe 30 rublos y en realidad no es así. Nada más lejos de la realidad. Gastaste este dinero en la tela blanca. Tonta. ¿Acaso crees que me enfadaría? Estoy pensando en ti todo el tiempo. Estaba muy bien contigo. Y esta actitud, eh, querida Olga, es muy importante. Te sueño contigo muy a menudo. Igor es su hijo adoptivo, su hijastro. Y poco antes de partir, hablé de su nueva novela, Verdi, una novela ópera donde participan Verdi y Wagner. Y ella dijo, pero, sí, una ópera de Verdi, algo así. Hola, y tú, sé erudita y usa. Escribe también, ¿qué tal tu salud? Escríbeme hoy mismo y no pases en kayak. Escríbeme sin falta. Nos vemos pronto. Engorda para que no digan, qué delgada se ha puesto, se ha vuelto la. Ojo, y da recuerdos de mi parte a todo el mundo. Te beso, querida esposa. Cuando Lesa tiene fracasos en su obra, en primer lugar acusa a su esposa. En Envidia escribía siempre que necesitaba estar solo, que el contacto y la comunicación con su esposa y la necesidad de pasar juntos los fines de semana, las vacaciones, lo distraían del trabajo. Y pensaba
también en los jóvenes escritores que ya tenían obras que se habían hecho populares. принимаем это не как Y основанные обвинения. la fidelidad y la preocupación de Мало su esposa изменили cambiaron un отношение poco двух la relación de esta gente. портрет. Sus cartas siguen Мы siendo видим историю igual de совмещения contradictorias que как anteriormente, и в первые, как и в первый que en el primer periodo, период, когда они cuando todavía собирались estaban dispuestos a вместе. contraer matrimonio. М, Sí, Так, м, en efecto. заканчивая разговор Ahora, a la hora de concluir la conversación de la vida privada del мы escritor, должны debemos заметить, что fijarnos en его que герой sus положительно protagonistas относится к tienen la своим misma родным actitud местам, hacia и sus он amadas. Por ejemplo, en la novela Zavist, зависть, la envidia, который влюблен el в protagonista Варю, enamorado de una joven en realidad на самом деле la воспринимает percibe en ее primer lugar прежде всего как como un premio награду en за su интересы rivalidad с успешными con representantes представителями exitosos другого de la nueva sociedad, con los jóvenes молодца Семена deportistas, Володей Макаровым и его Goldie покровителем Karen, э, y su protector, bastante в influyente, una persona bastante конкретно influyente в области en, пищеварения Андрея Ивановича. en el ámbito de la Роман industria изначально alimentaria должен был y la заканчиваться industria торжеством debía Кавалерова, concluir так con сказать, el triunfo de уже Cavallerov он cuando logra влюбляется lo в Романова deseado и насилует Варю y после футбольного матча, где pero побеждает vencen Лев, en un match и de una смотря partida de на fútbol, en un содержимое partido de эту fútbol vencen сцену sus редактор rivales журнала «Красная ночь», который с удовольствием печатал y роман su editor Алеша pidió que Шатарский, quitara esta escena. Alyosha его tardó en стилограмма acceder в архиве сохранилась до сих y a пор. una carta en la que Просто pide que потрясающий deje la primera variante, la primera versión del поскольку final, для него как бы pero tal y como lo фаворитом dijimos является Шваб, значит, en la ему primera лично, conferencia, ему хотелось, чтобы этот роман, eh, а он era понимал, что этот роман necesario имеет успех, que, дошел до читателя, он a сделал все pesar de lo mucho que le независимо. importaba Финал la был объявлен protagonista, противоположным. accedió Варю a cambiar el оказался final. посрамленным героем. При этом, если мы помним, что Y nosotros знаем, что entendemos Кавалеров это герой que трагедии. Cavalera Действительно, es el герой protagonista оказывается en el que трагично. Этот герой se пишет representa el святые изменения, escritor в том числе и семейные, y es но importante que, становится que, понятно, что que el идея sentimiento va a ser más fuerte y самоутверждения, la идея славы, autodeterminación идея eh, самовоплощения se становится центральной que для aparece en писателя. los textos И es muy importante. De ahí отсюда тот el final al que финал, к llega которому él пришел он al после final творчества. de su obra. Когда он пишет о себе, Cuando escribe de sí mismo, то пишет обо всех, говорит Олеша. Будь любезны, да, пожалуйста, цитата. en el caso Общий, dice, конечно. si este escritor Если es этот писатель bueno, хороший, мне me кажется, parece что que la единственное única сложное obra произведение, que puedo которое я escribir могу написать,
como una obra importante, una obra necesaria para la gente. Книга Es un моей libro sobre mi собственной propia жизни. vida. Конечно, такая индивидуалистическая Y este concepto tan самостоятельность individualista плохо se согласовалась с correspondía идентифическим totalmente программам con el programa социальной artístico действительности reconocido социалистического oficialmente союза en la создателей Unión en los años возрождения 30, en los театра años и художества. 50. Pero Но la то, crisis что en el arte, en la возродились, creación de из Olesha, всего, что я говорил, a на этих juzgar por лекциях, lo que he estado analizando en задействовало estas dos не только conferencias, творчество в этом мире, задействовали не только se debía no solo a идеологические factores факторы, políticos o но и прежде ideológicos, всего sino психологические. también en primer Факторы, lugar los которые factores psicológicos. и привели его к уже, Y можно сказать, литературному безмолвию. así, por eso Но se cayó en lo источником literario. которого Su были creación исключительно que se личные basaba en исследования, el mundo interior del самоощущение autor. или на самоповторение. Олеша Este объяснял этот proceso lo процесс sentía con ansiedad, исключительно lo seguía con мотивом. ansiedad. Una Однажды vez, en una ocasión, me я di заметил, cuenta de que что estaba теряю perdiendo el deseo желание de писать. escribir, Мысли de сочиняют inventar только algo sobre la одну gente из людях inventada и y вымышленных жизней. de su vida Это inventada. нежелание Y esta falta было de меня deseo de escribir era невероятно мучить. insuperable Я понял это y, катастрофой. И в моей y fue una дестине catástrofe en mi конец. destino de escritor. Однако El fin. No сумнения о escribir, факте меня не deseo de покидали. escribir en general no Однако me dejaba, pero я начал probablemente учить habría perdido el что conocimiento, el это hábito de escribir. вытекает из моего эго. Y Я хотел intentaba comenzar una написать novela и начал y записать sentí сценарий и que почувствовал, era una что repetición de сценарий mí mismo y бросил. lo dejé. Я бросил, придя в уныние Y al asustarme, и испугавшись собственных замыслов probablemente и потенциала. y probablemente Несколько раз la сказано, envidia, что los tres все, gordinflones, что el complot de предназначено los не sentimientos, сбывается. era, y alguna que otra historia Картина ya era Олеша, к todo. сожалению, сбылось. Y esto Но poco немногое, que что он escribió, написал, sin embargo, оставило ему ocupó удивительный un lugar в muy истории литературы. importante en la Вы historia de la надеетесь, literatura. что Y yo наша espero que лекция nuestra conferencia побудет вас les удовлетворить желанием inspire прочесть a и leer o a стать releer автором la obra de Ulesha.